Amados hermanos, hermanas y amigos en el Mesías, tal como comunicamos en el video anterior, hoy me referiré sobre el cristianismo falso y el cristianismo verdadero. Sí, mis queridos hermanos. Pero antes que nada vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Padre, soberano Rey, te agradecemos, Señor, la oportunidad que usted nos brinda de poder hacer un pequeño estudio, Señor, de las cosas que son importantes para heredar la vida eterna. Te rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría de lo alto y entendimiento, y que tu Espíritu Santo cambie nuestras mentalidades y podamos, Señor, entender cuáles son los verdaderas doctrinas que debemos guardar, Señor. Hay tantos errores que se han arrastrado por más de 1000 años. Y te pedimos, Señor, que en estas horas previas a la venida de Cristo podamos lograr cambiar y volver a las raíces primitivas del Evangelio antiguo, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos sin mérito alguno, sino los méritos de Yeshua, tu Hijo amado. Amén y amén. Tal como les decían que anunciamos en el video anterior, vamos a hablar sobre el cristianismo falso y verdadero. ¿Por qué me refiero al cristianismo falso y verdadero? ¿Qué tiene de cierto esto? ¿Podemos entender entonces cuál es el verdadero y cuál es el falso? Primeramente, el cristianismo verdadero emana directamente del Mesías, de Cristo, nuestro Salvador. Y el falso proviene de doctrinas de hombres que en complicidad con el engañador de este mundo, Satán, la serpiente diabólica, que torcieron la voluntad de nuestro altísimo Dios. Nuestra misión es la predicación del Evangelio mandatado por nuestro Mesías, pero por sobre todo, volvernos a las raíces del cristianismo primitivo y no a este cristianismo que se llenó de doctrinas falsas. Si tal como usted escucha, de doctrinas falsas, sin base escritural alguna. Eso nos enseña que Satán metió su cola poniendo sus agentes para pervertir la palabra del Altísimo y crear confusiones. Desgraciadamente, las enseñanzas del cristianismo en muchas iglesias de la actualidad dejan harto que desear, por decirlo menos, ya que en sus enseñanzas han tomado doctrinas que fueron impuestas en el primer concilio de Nicea en el año 325, que abordaremos más adelante, por cierto. Las escrituras han sido sometidas a cambios maquiavélicos, torciendo los textos, agregando y quitando textos que nos han llevado a tener ediciones de diferentes unas y otras. Sabemos que no hay textos originales, solo se usan copias de copias. También se usan códices. Uno de ellos, por mencionar alguno, es el Códice de Alepo. Podemos decir que la iglesia al comienzo permaneció como una virgen pura, sin corrupción. Tal como escucha usted, sin corrupción. Sin embargo, había muchos que trataban de corromper las sanas reglas de la predicación del Salvador, Cristo. Algunos que acechaban furtivamente en la negra oscuridad, tratando de causar daños a la palabra de nuestro Todopoderoso. Pero cuando el sagrado grupo de los apóstoles y la generación de aquellos que tuvieron la oportunidad de oír con sus propios oídos la divina sabiduría llegó al fin de sus vidas, entonces la federación del impío error tuvo su comienzo mediante el engaño de falsos maestros, quienes al ver que no quedaba ninguno de los apóstoles, descaradamente impusieron contra la predicación de la verdad, contra predicación del conocimiento falsamente así llamado.
Con el tiempo, como los verdaderos creyentes provenientes de Israel y griegos llamados también gentiles, murieron y los que se aferraban a la fe verdadera disminuían en números. Los otros prosélitos que se habían ganado de las religiones paganas llegaron a ser la fuerza dominante en la nueva fe y pronto, excepto casos aislados, la nueva religión llegó a ser una religión mestiza, híbrida, en parte pagana y muy poca bíblica. No era la fe pura que dejara nuestro Mesías, sino que llegó a conocerse con el tiempo como el cristianismo. Así de simple, como el cristianismo. Este cambio fue gradual, comenzando aún en el tiempo del apóstol Pablo, y culminando en la iglesia estatal romana durante el reinado de Constantino. Y digo, comenzando en el tiempo del apóstol Pablo, es que ya habían prosélitos que estaban tratando de pervertir la palabra que nos dejara el Mesías. Por ahí en una de sus epístolas dice: cualquiera que enseñe un evangelio diferente, sea anatema, que significa sea maldito. Y queridos hermanos, este Constantino fue el que se hizo cristiano, siendo emperador. Y en el concilio de Nicea, en el año 325, cambió el sábado por el domingo. Y además fue el que instituyó la doctrina de la Trinidad, ya que habían dos fracciones que estaban en desacuerdo. Y este tomó la decisión de aprobar la Trinidad. Sí, él fue el que lo hizo sin tener ningún estudio. Era un emperador pagano. Fue un invento político de este emperador para hacer el sincretismo religioso de la tríada capitolina, Júpiter, Minerva y Juno, con la deidad de Israel. Este emperador era adorador de la diosa Mitra, por lo tanto era pagano. Sin embargo, se hizo cristiano a media. Estas y otras doctrinas más fueron ratificadas en el Concilio de Constantinopla en el año 381 por el emperador Teodosio I. Como dije anteriormente, no solamente se eliminó el sábado y se adoptó el domingo, día santo de los paganos romanos, en la nueva religión, sino que de igual manera rechazaron la Pascua y la fiesta de los panes y leudos, y llamado, ¿no es cierto?, el Pesaj, y adoptaron la Cuaresma y el domingo de Pascua, la fiesta de las cabañas o Sukkot, y el día de la expiación, ¿no es cierto?, fueron olvidados, y tomó su lugar el cumpleaños del dios Sol, llamado ahora Navidad. La aspersión tomó el lugar del bautismo por inmersión. La inmortalidad del alma, adoptada del paganismo, reemplazó a la doctrina de la vida eterna condicional. La resurrección y el día del juicio quedaron olvidados. Sí, tal como usted escucha, quedaron olvidados. Y empezó a enseñarse un juicio continuo mediante el cual los muertos entran al cielo o al infierno por la eternidad, sin que sea necesaria la resurrección. Hay un pensamiento de un personaje que se llama, de apellido Hurwood, que dice lo siguiente en relación a esta iglesia en formación, que se formó, más bien dicho. Encontramos, dice él, una iglesia en muchos aspectos muy diferente de los días de Pedro y de Pablo y, por cierto, del Mesías. Aquella nueva iglesia tan diferente era el mal llamado cristianismo, el cual adoptó como divinidades los diversos ídolos de los paganos, relegando al segundo plano a Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, y a su hijo Yeshua el Mesías. Una vez más encontramos a los miembros de la iglesia dando
dándole paso a una multitud de elementos paganos con el fin de ganar a los paganos para el cristianismo. La nueva religión no era el cristianismo antiguo, sino verdaderamente una nueva creación. Fue una amalgama general, compuesta de diversas creencias de varios cultos antiguos. Tomaron algunas cosas de unos y otros, y formaron un todo que llamaron cristianismo, mal llamado cristianismo. El domingo lo tomaron de los paganos romanos, la Pascua florida de los paganos egipcios, la Navidad de los paganos babilónicos, el Dios trino de los paganos gnósticos. La inmortalidad del alma la inmortalidad del alma de los paganos griegos, y esto lo combinaron con algunas de las enseñanzas del Mesías y otras doctrinas que también fueron agregadas. Y así se formó la religión del cristianismo, la cual con el tiempo llegó a ser la religión nacional del Imperio Romano. Sí, tal como usted escucha, llegó a ser la religión nacional del Imperio Romano, también llamada Iglesia Católica Apostólica Romana, con la sigla ICAR en la actualidad. Y es curioso, mis queridos hermanos, el 99% de los que se dicen cristianos enseñan gran parte de estas doctrinas engañosas que fueron insertadas en esta nueva iglesia, como la Trinidad, la celebración de la Natividad de Cristo el 25 de diciembre, fecha que no es correcta porque se sabe que Yeshua, el buen amado de Elohim, nació en la fiesta de los tabernáculos, tema que abordaremos en el próximo video. También se enseña que Yeshua murió un viernes, siendo que su muerte sucede un miércoles, y que Cristo resucitó un domingo, siendo que resucitó un sábado de tarde antes de la puesta del sol. Enseñaron que el ministerio de Yeshua duró 3 años y medio, y eso es falso, siendo que la duración de su ministerio no fue más de 1 año y 2 meses. Uno de sus adherentes, llamado Eusebio de Cesarea, agregó en el Evangelio de Juan una Pascua más, en Juan 6:4. Y curioso, ¿no? Una Pascua sin panes en leudos, así de simple, sin panes en leudo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, también se agregó en las Escrituras el verso 19 de Mateo 28. Texto espurio, enseñando que los que sean bautizados sean de la forma trinitaria. Y eso es falso porque todos los bautizos que se hicieron en el nuevo pacto después de la partida de Cristo, que fueron 6, se hicieron en el nombre de Cristo, de Yeshua. Ver los siguientes textos: Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:47-48, Hechos 19:5, Romanos 6:3 y Gálatas 3:27. Como podemos ver, todos los bautismos que hicieron los apóstoles lo hicieron en el nombre de Yeshua el Mesías. Nunca lo hicieron en la forma trinitaria. Pregunto, ¿desobedecieron los apóstoles? No, porque ese texto no estaba en las Escrituras, o sea, en los escritos antiguos. Hay otras doctrinas inventadas por algunos llamados cristianos, como por ejemplo el rapto secreto. Cuando una persona se muere, otros dicen se va al cielo y otro al infierno. Eso no es correcto. El diezmo no es para nuestros tiempos. Apóstoles en la actualidad, mujeres ejerciendo el pastorado, y lo más terrible, que hay homosexuales ejerciendo ministerios, ya sean hombres o mujeres. Mis queridos hermanos, hasta eso ha llegado, ¿no es cierto?, un cristianismo falso, con mentiras. Uno de los promotores de estos cambios al comienzo del siglo II, segundo y tercero, ¿no es cierto?, que llevaron a pervertir los textos sagrados, fue Eusebio de Cesarea, como lo mencionamos delante.
Se le conoce como el padre de la iglesia de aquellos tiempos. Tenemos a otro personaje que se llama Quinto Séptimo Florente Tertuliano, que era un poco más joven, debido a su trayectoria controvertida por haberse unido al movimiento montanista, es, juntos con Orígenes, uno de los dos padres de la iglesia de Laicar que no fueron canonizados. Mis queridos hermanos y hermanas y amigos en Cristo, es imperioso volver a las raíces primitivas que dieron paso al cristianismo verdadero. No podemos seguir enseñando mentiras, engañando a los catecúmenos. Si bien es cierto, hay doctrinas que no son salvíficas, pero se enseñan como verdadera, y eso es una mentira. Y mentir es pecado. A eso le llamo sofismo. Sofismo es las cosas falsas que se enseñan como verdaderas. En otras palabras, hermanos, el cristianismo se ha paganizado al extremo. Se necesita sacar el estiércol religioso, lo que se ha conquistado por más de 1700 años. Sí, voy a volver a repetir. Se necesita sacar del estiércol religioso lo que se ha enquistado por más de 1700 años y aún perduran muchas de ellas. Estás en condiciones, hermano, de poder revertir las mentiras y enseñar la verdad pura que nos dejara nuestro Salvador Yeshua el Mesías. Estás en condiciones de cambiar fiestas que no son cristianas, son paganas. Está faltando que empiecen los cristianos a celebrar Halloween. Mis queridos hermanos, en Juan 8:3 hay un texto que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Te invito a que investigues, que estudies. No me creas a mí, créele a lo que tú empiezas a investigar. Por lo tanto, te dejo esa tarea. Pide la dirección del Espíritu Santo para que te dé entendimiento y sabiduría. Y Dios te la va a dar en abundancia. Así que te espero que puedas investigar también y no quedarte en una mentira. Te invito a orar, hermano, al terminar este pequeño video, este corto video. Oremos. Bendito Padre, soberano Rey, te agradecemos, Señor, por permitirnos conocer de tu palabra y también de todas las perversiones que fueron agregadas a tu palabra, Señor. Todos los textos espurios que se agregaron y muchos textos que se quitaron. Te ruego, Señor, que podamos tener una mente amplia, un corazón abierto, para aceptar, Señor, y reconocer que hay muchas doctrinas que son falsas y es nuestro deber poder cambiar. Padre bendito, pronto vendrá nuestro amado Salvador y necesitamos corregir aquellas falsedades. Bendice a todos aquellos que están viendo y están escuchando este video, Señor, y puedas, Señor, tú darle tu Espíritu Santo para que corrijan sus errores. Por amor a tu Hijo amado Yeshua el Mesías, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga junto a sus seres queridos, mis queridos amados hermanos. Shalom, bendiciones.